Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir. Veo que hoy hemos hecho lleno y bueno, lo cierto es que normalmente en este tipo de eventos la asistencia es inversamente proporcional al estrés, digamos, el que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Aquí llevamos ya muchos años contándoles todos los problemas y calamidades por las que pasa el mundo, y la verdad es que la inflación no había sido nunca uno de ellos. La inflación lleva 30 años prácticamente, desde que empecé yo a trabajar, que Greenspan subió los tipos porque la inflación repuntó. Desde entonces la inflación no había sido un problema, y bueno, pues ahora de repente, casi sin previo aviso, algo de aviso sí que dio, pues se ha vuelto el problema principal, el protagonista, y sobre todo el más urgente que resolver. El mundo sigue teniendo muchos otros problemas, pero resolver el de la inflación es urgente, porque si la inflación se instala durante un tiempo prolongado, luego es mucho más difícil de controlar. ¿Cuál es el problema de la inflación? Que el remedio que tienen los bancos centrales para contenerla es un poco el jarabe de palo. Los bancos centrales no pueden imprimir petróleo, los bancos centrales no pueden influir sobre la oferta, y lo único que pueden hacer es subir los tipos de interés para frenar la demanda, ¿no? Y ese proceso, pues lógicamente es doloroso, porque de alguna manera pues es provocar una ralentización económica, llámele ralentización, llámele recesión, para darle tiempo a la oferta que se acompase con la demanda y que los precios vuelvan otra vez a cierta estabilidad. Y en esa situación estamos en estos momentos. La idea hoy es que Ángel haga un repaso sobre la situación económica, donde el protagonista, como les contaba, es la inflación, y luego Marta nos cuente cómo se traslada eso a los mercados financieros y a las carteras que gestionamos. Luego, pues atenderemos con gusto sus preguntas, tanto aquí, que dará tiempo para unas cuantas, como luego arriba, que nos tomaremos un vino y donde estaremos a su disposición para cualquier cosa que se les haya quedado sin resolver. Y nada, de nuevo muchas gracias, y Ángel, te cedo la palabra y a por ello. Bueno, pues buenas tardes a todos. Voy a empezar con mi parte, que como dice Joaquín es la más pegada a la inflación, a los bancos centrales y a lo que podemos esperar durante los próximos meses, ¿no? Pero hemos pensado que era bueno también echar un poco la vista atrás y ver dónde estábamos hace un año, ¿no? Porque la película ha cambiado bastante. Estas son la Reserva Federal, el Banco Central Americano, se reúne 8 veces al año, pero en 4 de ellas, que son las principales, hace unas previsiones de dónde creen que van a estar los tipos de interés durante los próximos ejercicios, ¿no? Hay 18 miembros con derecho a voto, que cada uno expresa su puntito para cada uno de los años, y esto se halla la mediana, que es la línea que veis ahí, y es un poco la expectativa que tiene el Banco Central de dónde va a situar los tipos en el futuro, ¿no? Estamos hablando de que hace un año más o menos, septiembre del año pasado, la expectativa de la FED para este año era no subir los tipos de interés, dejarlos en el 0,025, subirlos ligeramente en el 2023 y ligeramente en el 2024. Algo así como 75 puntos básicos, un 0,75 cada uno de los 2 años, para situarlo en 2024 en una tasa pues próxima al 2%. Fijaros que todavía no estábamos hablando ni siquiera de superar esa tasa terminal o neutral que establece siempre la FED como una especie de tasa neutral, en la que estima el Banco Central que es la tasa que ni genera expansión ni genera contracción en la economía, ¿no? Es una tasa que estiman que sería a largo plazo la neutral para la economía. La verdad es que veníamos ya con inflaciones algo más altas de lo acostumbrado. Esto es Estados Unidos y esto es Europa, y refleja también la situación a septiembre, tanto de la inflación general como de la subyacente.
estábamos hablando ya de niveles, pues bueno, no se habían ido muy de madre, sobre todo en Europa, que la crisis energética se produce un poco después y es lo que más afecta a Europa y la inflación no había subido tanto. Pero bueno, en Estados Unidos ya, más que la inflación general, que estaba más o menos en zona, que había transitado durante los últimos 15 o 20 años, pero sí la subyacente empezaba a dar señales de que se iba a la inflación más persistente, más estable, que es la que está dentro de la subyacente para arriba, ¿no? Tenían el margen de que justo en septiembre la subyacente se va un poco para abajo y probablemente tenían ahí algo de tranquilidad, ¿no? La Fed estaba entonces en un objetivo simétrico de inflación, no sé si se acordarán, pero después de la crisis de la pandemia dijeron, bueno, como llevamos tiempo con la inflación que no es capaz de superar nuestro objetivo del 2%, vamos a darnos un colchón para arriba para poder compensar la inflación de más que va a venir con la de menos que hemos sufrido durante el pasado y por lo tanto vamos a dejar cierta cancha a la inflación para que vaya subiendo algo más, ¿no? De hecho, el 3 de noviembre, o sea, estamos ya hablando de noviembre, en la reunión de la FED vienen a reflejar la misma situación. Ya empiezan a decir que la inflación es elevada, pero dicen que se debe a factores que ellos entienden como transitorios. De hecho, la Fed hasta ese momento lo que ve es que es una inflación fundamentalmente de oferta. Y lo que entienden, que viene luego abajo, es que tanto la vacunación como la disminución de tensiones de oferta, porque eran los momentos de las cadenas de suministro, de ese estrés que se estaba produciendo post-pandemia, pensaban que tanto una cosa como la otra iba a ser buena para la actividad económica y para el empleo y que además iba a suponer una reducción de la inflación. La verdad es que el diagnóstico probablemente era un poco optimista, pero veníamos de una situación en la que había mucho ruido, no sabíamos muy bien qué iba a pasar con la apertura, cómo iba a ser la vacunación y qué efectos iba a tener todo eso luego en la actividad económica, ¿no? La inflación le pasa lo que ya todos sabemos durante los próximos meses, ¿no? Aquí estamos hablando de septiembre, foto final de septiembre del 2022. Que es el último dato de inflación que tenemos publicado. Ha habido un proceso durante todo este año en el que las inflaciones en general han ido sorprendiendo al alza a los bancos centrales han tenido que ir revaluando sus expectativas de tipos de interés que se han ido también al alza conforme esta inflación, como decía, también se iba para arriba. Y hay dos temas muy importantes para la Fed en este proceso de la inflación. Uno es el mercado laboral. Se suele decir que la inflación es un fenómeno de salarios. Si a la inflación no le siguen salarios más altos, que a su vez permiten que la inflación siga generando números altos, pues es complicado que la inflación se meta demasiado en el sistema, ¿no? Pero la Fed también en algún momento de finales del año pasado empieza a ver que hay un desequilibrio evidente entre la oferta de trabajo, las vacantes que publican las empresas, oye, quiero contratar con este perfil a un señor para que haga no sé qué, con los demandantes de empleo, que son estos 6 millones de americanos que actualmente hay en búsqueda activa de trabajo, ¿no? Pero esto es un recorrido que ha tenido ya su evolución, que lleva preocupando a la Fed durante un tiempo y que es muy importante, como decía antes, por esos efectos de segunda ronda que se dicen, que es que se va convirtiendo en una espiral que, como decía Joaquín, pues hay que frenarla lo antes posible. Y por eso la Fed también está muy pendiente de las expectativas de inflación. Una cosa es la inflación publicada, que era esa que veíamos antes, del 10 ya en Europa y del 8,2 en Estados Unidos, y otra cosa es qué espera el mercado para la inflación durante los próximos años. En este caso es la inflación a 10 años y cómo se ha ido moviendo desde agosto del año pasado hasta la fecha actual, ¿no? Para la Fed es muy importante porque las expectativas de inflación junto a los salarios son otro de los temas que mejor explican la inflación a futuro. No en vano las empresas, los agentes económicos, los hogares, cuando tienen que hacer una decisión a plazo, pues tienen que meter en la ecuación de alguna forma cuál va a ser la inflación y bueno, pues todo eso es importante para la Fed porque lo que pretende, en sus palabras, es anclarla en un rango relativamente cercano a ese objetivo de inflación del 2%.
Es verdad que no está en el 2%, es muy difícil atinar exactamente con el número. Yo creo que en niveles del 2,2 que hemos visto en determinados momentos, el mensaje de la Fed era razonablemente tranquilo. En momentos del año en que hemos visto las expectativas de inflación girarse más al alza, ahí ha vuelto otra vez la Fed a insistir sobre los problemas de la inflación, ¿no? Y luego un punto importante en el devenir de la inflación durante estos años y sobre todo en el mensaje de los bancos centrales y específicamente de la Fed ha sido la reunión de Jackson Hole en agosto. Es una reunión de bancos centrales a nivel global y la Fed lo que vio en verano son dos cosas que no le gustaron mucho. Un dato de inflación bueno en julio. A contracorriente decíamos que en general la inflación ha ido sorprendiendo al alza. Sin embargo, en julio se publica una inflación del 0 en Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Que la gente empieza a hablar de que la Fed puede empezar a pivotar su política monetaria. Los tipos se vienen para abajo en la idea que refleja el mercado de que la Fed pueda empezar a bajar los tipos en el 2023, ¿no? Como que la Fed ya podría cambiar de tranco y podríamos asistir a cierta normalización y que los tipos no iban a ser un problema. Y en segundo lugar, un dato de paro en julio fortísimo en los Estados Unidos. Se crean 460.000 empleos, esperaba la mitad, la tasa de paro en mínimos básicamente históricos en el 3,5%. Y estas dos cosas lo que hace es que la Fed dé un puñetazo en la mesa, como se produjo en Jackson Hole, darle otra vuelta de tuerca a la restricción monetaria, diciendo que, bueno, vamos a subir los tipos, eso va a ir en contra del crecimiento económico y va a ser malo para el empleo, con la idea de que pueda bajar la inflación, pero en ese proceso, y comentaba Joaquín, la medicina es un poco amarga, ¿no? Y, por tanto, introduce la palabra dolor para las familias y para las empresas en Estados Unidos. Pero dice que ese dolor sería peor, sería mucho más problemático si dejan la situación estar como están y la inflación se sigue filtrando en el sistema, ¿no? Esta es la foto que enseñábamos antes, esta es la foto que tenemos ahora después de la reunión de septiembre. Estamos hablando, bueno, de este año al 4,5 ya casi los tipos de interés, cuando veníamos de expectativas de 0 subidas, y un tipo terminal, que se denomina así, a cuál va a ser el tipo máximo de este ciclo de subidas de la Fed, que va a estar rondando el 4,6%, ¿no? Luego ya en 2024 y 2025 puede que los tipos empiecen a caer algo y que a largo plazo pues, se sitúen en esa tasa neutral o que no beneficia ni la expansión ni lo contrario en los tipos oficiales americanos, ¿no? El mercado, lógicamente, todo esto lo refleja. Esto es la subida realizada por la Fed en la línea continua. Los tipos ya están en el 3,325 en Estados Unidos y se espera, como decía, que el tipo terminal, y estos son datos de precios de mercado del mercado de bonos, que alcancen ese 4,6% más o menos y que luego se vayan a ir a la baja. La semana pasada se publicó las actas de la última reunión de la Fed. Ahí introdujeron una palabra nueva que es calibrar. Dice la Fed, o algunos miembros de la Fed, pone el comunicado, quieren destacar que los tipos en el 3,325, como ya están por encima del tipo neutral, de tal forma que la política monetaria ya es restrictiva en Estados Unidos. Y ponen la palabra calibrar en el sentido de vamos a tener cuidado de aquí en adelante o vamos a tener un poco más de cuidado de aquí en adelante porque aunque ahora mismo el riesgo que percibimos únicamente es la inflación, conforme las condiciones financieras se van haciendo más restrictivas, entra en juego también el riesgo de la recesión, que es algo que ahora mismo en los mensajes de la Fed y de los bancos centrales están poniendo encima de la mesa, quieren que la demanda se venga abajo, que el empleo se venga abajo, y por eso están dando una sensación de que la economía se va a desacelerar mucho, pero de una forma autoinducida, ¿no? Es la propia Fed, los propios bancos centrales los que están en ese mensaje, ¿no? Pero ya con condiciones algo ya más restrictivas dicen, bueno, estamos muy pendientes de la inflación, pero vamos a ponerle también un ojo al crecimiento, ¿no? Al empleo.
Lógicamente, cuando las expectativas de tipos de la Fed se van para arriba, pues los tipos de mercado en sus distintas variedades también reflejan esta subida de tipos, ¿no? El tipo hipotecario a 30 años en Estados Unidos está casi en el 7%, son niveles pre-crisis financiera del 2008 y suponen ya, para aquellos que necesitan financiar la vivienda, que son muchos americanos, pues una carga excesiva, ¿no? Y bueno, pues antes lo que te permitía con un pago de, pongamos, el 25% de la vivienda anticipado, comprarte una casa de 700.000, pues ahora los cálculos están más en poderte comprar una casa de 400.000. O sea, que no es la misma vivienda la que te puedes comprar porque la financiación te sale mucho más caro. Hay cosas que están reflejando estas condiciones financieras o dinámicas específicas de algunos otros mercados. Lógicamente, los coches usados, que fueron algo que explotaron con la pandemia, todo el mundo quería un coche usado para no ir en transporte público, pues tuvieron una dinámica de alta subida de precios, luego han bajado mucho y están en unos niveles muy normalizados. El petróleo, que preocupó muchísimo con la inflación en la primera parte de este año, también ha ido a una zona más razonable de precios, estamos hablando de $90 por barril, y luego los fletes que van por otro derrotero, pues también han visto una caída muy importante, ¿no? Y aquí está un poco el tema de las cadenas de suministro. Las cadenas de suministro en general ya han mejorado mucho a nivel mundial, ¿no? Y en la carga seca marítima es evidente la caída tan significativa que han tenido ya los precios, ¿no? Pero fijémonos en el gas natural de referencia en Europa. Esto ha sido un problemón todo este año. Este es el gas que cotiza en Holanda, que es el más líquido en Europa y por eso es el de referencia. Y bueno, aquí hemos tenido episodios con la invasión de multiplicar por 4 y respecto a principios de año de multiplicar por 7. O sea, ha sido un drama evidente, ¿no? Lo que estamos viendo es un desplome bestial durante los 2 últimos meses, ¿no? Estamos hablando de que estamos básicamente en mínimos del año. Se ha caído todo el exceso de precio que teníamos, que la temporada esté siendo más cálida ayuda, que hayamos metido gas en las reservas para el invierno hasta el 90 y tantos % ayuda también, y bueno, pues es algo probablemente con lo que no esperábamos, y esto es una sorpresa positiva que sobre todo beneficia a Europa. Europa es la que tiene más problema de abastecimiento energético, sobre todo del gas, y bueno, pues esto va, como siga en estos niveles, a propiciar que la inflación en Europa pueda bajar de una forma importante, ¿no? Otro tema muy importante es la vivienda en Estados Unidos. Empieza a haber ya caídas importantes en los datos mensuales. Esto es el índice de Case-Shiller, que tiene en cuenta las 20 mayores ciudades en Estados Unidos, y después de un periodo en el que mensualmente las casas estaban subiendo del orden del 1 o 1 y pico % de media mensual, pues estamos viendo de manera muy preliminar todavía caídas ya en los precios de la vivienda, ¿no? Como es lógico, con los tipos, con la financiación tan cara, pues es evidente que algo tenía que ceder, ¿no? Eso es a nivel mensual. A nivel interanual todavía la caída es suave. O sea, esto lo vamos a ir viendo poco a poco caer, porque todavía acumulamos meses de subidas importantes atrás, pero bueno, simplemente para remarcar la vivienda, lo bien que lo había hecho en Estados Unidos, pero que ya está empezando también en tasa interanual a caer, ¿no? Esto es muy importante para la inflación, porque un componente muy importante de la inflación, sobre todo en Estados Unidos, son las rentas por alquiler. Las rentas por alquiler tienen en cuenta cuánto es la renta por alquiler y cuánto es la renta equivalente del propietario. Es decir, se le pregunta a un propietario de una vivienda cuánto crees que es la renta equivalente a tu casa y él contesta una cifra, ¿no? Entonces se tiene en cuenta tanto la renta por los alquileres como la renta que el propietario te dice que sería una renta equivalente de alquiler de su vivienda. Bueno, esto va a costar en bajar, le va a ocurrir un poco como a esto, pero lógicamente la dinámica va a ser esa, ¿no? Y luego sí queríamos hacer un punto sobre lo que es el cómputo de la inflación y
lo que pensamos son unas bases comparativas buenas durante los próximos meses para poder pensar que la inflación en Estados Unidos tiene más facilidad a partir de ahora de caer con algo más de intensidad de lo que hemos visto últimamente, ¿no? Los americanos están con una inflación de los últimos 12 meses anual del 8,2%. Estas son las mensuales con las que se calculan la tasa anual y, bueno, ahora pues vamos a tener unas tasas de comparación bastante más propicias. O sea, vamos a acumular un mes de octubre del 2022 al que le vamos a restar la inflación de octubre del 2021. Entonces, si es capaz la economía americana de mantener unas tasas mensuales que ahora mismo se aproximan más al 0,03%, este mes ha sido una pequeña sorpresa negativa, sobre todo por vivienda, ha subido un poco más de lo esperado, pero si son capaces de acumular mensualmente tasas de este tipo, pues lo que vamos a ver es que hay mucha inflación que desacumular durante los próximos 6 meses y que en una proyección para los próximos 6 meses, estamos hablando de marzo del año que viene, si la inflación media mensual se sitúa entre el 0,3 y el 0, pues vamos a tener una inflación que en 6 meses perfectamente te puede caer a un rango entre el 5 y el 3%. O sea que ahora sí que estamos en un momento en el que a nivel de tasas de comparación la inflación puede empezar a dar algo más de alegría de lo que hemos visto últimamente, ¿no? En Europa, bueno, pues tenemos al Banco Central Europeo también con altas tasas de inflación, con expectativas de subida de tipos, que son las que veis aquí en la línea negra. La inflación ha llegado más tarde a Europa, pero luego ha sido muy potente y, bueno, a nivel de mercado todavía se ha subido poco, pero las expectativas de subidas desde este nivel pues son de 2,5 puntos más o menos para situarse en el 3. O sea que ha llegado un poco tarde y ha sido menos brusca, pero se va a compensar en parte durante los próximos meses. ¿Y por qué, entre otros motivos? Porque al Banco Central Europeo, entre otras cosas, le ha preocupado el tipo de cambio y llevan ya meses comentando que el euro está muy bajo y que no les hace ninguna gracia porque una moneda débil importa inflación y eso es justo ahora lo que no quiere Europa, ¿no? Entonces, bueno, esto es claro en esa percepción que hemos tenido de que el Banco Central Europeo se está poniendo las pilas más recientemente, ¿no? Y luego tenemos el crecimiento del PIB, normalmente lo poníamos en el comienzo de las presentaciones, ahora mismo es pues algo así como el daño colateral al que estamos dispuestos a sufrir para rebajar la inflación. Lógicamente hay revisiones a la baja. Sorprendentemente este año la última revisión de octubre del FMI ha revisado al alza la eurozona porque la temporada de turismo ha sido muy fuerte en la eurozona y eso ha permitido que el crecimiento este año se mantenga y se ha revisado al alza al 3,1%, pero bueno, qué duda cabe que sobre todo el año que viene lo que se espera son desaceleraciones o caídas en el PIB respecto a las últimas previsiones que había, ¿no? Y por último, destacar el tema de Estados Unidos. Estados Unidos tiene ahora, según el FMI, que lo publicó la semana pasada, una previsión de crecer un 1,6% este año. Si nos fijamos en las previsiones de la FED, que actualizó hace relativamente poco, la FED sitúa el crecimiento para este año en la economía americana en el 0,2%, es decir, 1,4 puntos por debajo de esta estimación del FMI, que es posterior a la de la FED. Aquí probablemente no tenga que ver tanto con los datos que manejan las dos instituciones, como probablemente con un mensaje que quiera dar la FED. La FED quiere dar el mensaje de que abajo la demanda, abajo el empleo, no os vengáis muy arriba, no gastéis mucho, no invirtáis demasiado. Entonces, todo lo que sea poner expectativas de crecimiento bajo y que los agentes económicos pues, puedan anclarse más en esas expectativas de la FED, pues es probablemente mejor para que la inflación frene, ¿no? Luego tenemos temas geopolíticos y yo estoy casi acabando. Lo del conflicto, la guerra de Ucrania es bueno, pues algo que tenemos la sensación de que se está cronificando bastante.
fue muy importante para Europa, sobre todo, está siendo muy importante para Europa. Ahora a lo mejor algo menos, hemos visto el gas natural cómo está cayendo, desde que Putin no nos vende el gas, pues no nos afecta por ese lado. Estamos leyendo últimamente que Putin, más allá de una mala estrategia militar y que no está quedando ahí muy bien, los pasos que está dando de terror en las ciudades durante los últimos días, hablar de la alarma nuclear, pues puede tener que ver con unas intenciones de llegar a algún tipo de solución, aunque sea temporal en el corto plazo, que le permita tomar algo de aire, respirar un poco y luego ya veremos, ¿no? La verdad es que las bazas de Rusia ya son menos, porque si ya no nos vende el gas ya tiene una palanca menos para presionarnos. Pero bueno, esto sigue ahí. La verdad es que no sabemos qué va a pasar. El caso es que lo que está afectando ya a Europa es bastante menos, ¿no? Luego estamos en pleno congreso, 20º Congreso del Partido Nacional del Partido Comunista Chino. Va a ser reelegido Xi Jinping por tercer mandato, cuando hasta hace poco no se podía reelegir por tercer mandato a un presidente, y va a superar los 68 años de edad, que tampoco podría haberlo superado según las limitaciones que tenían hace relativamente poco, ¿no? Pero bueno, esto es lo que hay. En el Congreso se va a decidir cuáles son los miembros del partido que forman el Politburó, que es los 25 máximos mandatarios en China, los 7 de la Comisión Permanente, que ya son los 7 magníficos que se habla dentro de ese Politburó. Se ha querido ver en este Congreso la posibilidad de que China se planteara, esto es noticias de hace unas semanas o meses, ¿no?, se planteara con este Congreso dar un pistoletazo de salida a un menor confinamiento, a mayor apertura en China, que fuera este Congreso un poco el que trajera las buenas noticias y le diera un poco de impulso al partido y al país, pero parece por las indicaciones que tenemos más recientes que esto no va a ser así, ¿no? En cualquier caso, yo creo que ahora el mundo, no nos hemos detenido antes en las previsiones económicas, pero China va a crecer este año como un 3,2%, esperaba, bueno, más que se esperaba, los chinos tenían para este año una estimación del 5,5%, o sea, van a crecer bastante menos de lo que se esperaba. Para un mundo en el que la inflación es lo que ahora mismo preocupa, que China crezca menos, pues tampoco es nada grave y probablemente sea incluso deseable para que no alimente más ese tema de la inflación. Y por último, y con esto sí que acabo, este año hay elecciones de midterm en noviembre, dentro de 3 o 4 semanas. Esto, todo lo que nos comentan estrategas, analistas, es que es un evento no evento, o sea, aquí se va a decidir toda la Cámara de Representantes, que son pues bueno, todos esos 400 y pico congresistas, y un tercio del Senado. Ahora mismo las dos cámaras son del Partido Demócrata, que es el de Biden. Parece ponerse más claro el Senado para los republicanos. Aquí hay más dudas. Se puede llegar a cualquier solución. Es probable que lo que más esté en la ecuación es que la Cámara de Representantes se mantenga demócrata y el Senado republicano, pero como digo, está todo muy abierto porque está muy igualado, como se puede apreciar en cómo está ahora mismo el reparto electoral, ¿no? Pero bueno, los demócratas yo creo que son muy conscientes de que estaban ahí un poco en precario, que había elecciones en noviembre, y han aprovechado estos meses para intentar sacar toda la legislación importante que querían ellos poner encima de la mesa, y por eso, en general, lo que nos comentan, más allá de que entre demócratas y republicanos tampoco hay diferencias abismales como en otros países entre partidos menos centrados, ¿no? Entonces, bueno, pues esto, como decía, ahora mismo se ve que no se percibe mucho riesgo en estas elecciones. Y yo con esto lo dejo, no quiero quitar más tiempo a Marta, que nos queda todavía mucha agenda. Vamos a terminar con, bueno, pues con explicar cómo hemos ido gestionando hasta ahora este año 2022 y cómo afrontamos los meses que tenemos por delante. La última vez que nos vimos en este auditorio fue el pasado 26 de mayo. Ya comentábamos en aquel momento pues que el año estaba siendo complicado. O sea, ya el año apuntaba maneras y precisamente lo que estaba provocando muchísima
probablemente lucha contra las neuronas y contra la forma de entender los mercados era el malísimo comportamiento que estábamos viendo, sobre todo en el mercado de renta fija. Ya hablábamos en aquel momento de que la subida que estaban experimentando las tires de los bonos de gobierno estaba provocando lo que ya en mayo se consideraba el peor mercado bajista de la historia de la renta fija. Con lo que nos ha contado Ángel, si avanzamos unos poquitos meses hasta la actualidad, pues yo creo que todos ustedes sospechan que esto no ha hecho más que empeorar. Quitando este conato que nos decía Ángel previo a Jackson Hole, donde los tipos habían reaccionado yéndose un poco para abajo, tanto la Fed como el Banco Central Europeo han vuelto a intervenir con muchísima contundencia y lo que han hecho es lanzar al mercado un mensaje de no os equivoquéis, no estoy pensando en bajar los tipos, estoy pensando en subirlos y voy a subirlos todo lo que haga falta para combatir la inflación, que es mi prioridad número 1. Los mercados siempre van por delante de la ejecución. Los bancos centrales, además, ya nos han anunciado que, además de todo lo que han hecho, en el caso de la Reserva Federal ya ha subido 300 puntos básicos los tipos de interés. En el caso del Banco Central Europeo hizo una primera subida en julio para dejarlos en el 0 e hizo una posterior en septiembre de un 0,75. Todo el mundo descuenta que a finales de este mes, el día 28, el BCE va a subir otros 0,75 más y la Reserva Federal ya nos ha anunciado que al menos tenemos por delante una del 0,75, otra de un 0,50 y otra adicional del 0,25, con lo cual el mercado no ha hecho más que reflejar todo esto ya en el mercado. Y, lógicamente, este movimiento tan fuerte en las tires de los bonos de gobierno lo que está provocando, y esto es quizá lo más contraintuitivo que ya hemos explicado algunas veces, es que nos estamos dando de bruces contra el diccionario. O sea, la renta fija para nada es fija y en un año como este estamos viendo los estragos que esto está provocando. ¿Está siendo algo normal lo que estamos viviendo? En absoluto. O sea, decíamos que es el peor mercado bajista de la historia, pero si cogemos como referencia lo que todos tenemos en la cabeza como ejemplo del activo más seguro, que es el Bund alemán, que hace apenas 9 meses cotizaba con rentabilidad negativa, o sea, la gente estaba dispuesta a perder un 0,20 todos los años a cambio de estar a gustito, refugiado en lo que se consideraba la referencia más segura en Europa, pues como el movimiento de la TIR y el precio van a la contra, toda esa subida de las TIRs lo que ha provocado es una caída brutal en el precio de los bonos que no ha parado durante estos últimos 9 meses y lo que vemos es que en magnitud el bono alemán, que ha experimentado todo este movimiento de subida de las TIRs, ha experimentado una caída del 20% en el precio. Es decir, lo que le pasa a un inversor conservador que se ha refugiado aquí, donde en un activo que no pagaba nada de rentabilidad, pero que no tiene un problema de solvencia, es que pierde el 20% del valor de su inversión por culpa de este movimiento tan brutal de subida de las TIRs. Mucha gente nos pregunta, ¿pero es que los tipos de interés ya han subido otras veces en la historia? Por supuesto, los ciclos económicos se estimulan bajando los tipos y se contraen subiendo los tipos de interés. Esto se ha hecho toda la vida. Lo que nunca habíamos visto, y ven ahí que hemos rescatado pues algunos episodios, ¿no? La subida de tipos previa al pinchazo de la burbuja tecnológica, la subida de tipos que contaba también Ángel previa a la gran crisis financiera, la subida que vimos también aquí con motivo pues, de toda la crisis que vimos de los bonos de gobierno en la crisis de la zona euro, el intento que se hizo aquí también por parte de la Reserva Federal del famoso Tipper Tantrum en 2015, que luego no se pudo hacer por el movimiento tan brutal que habían tenido los mercados, o el movimiento que vimos a finales del año 2018, que si se acuerdan, en aquel momento también hablábamos de recesión. Claro que el mercado de bonos experimenta caídas en precio cada vez que suben las TIRs de los bonos, pero fíjense que en términos de magnitud nunca antes habíamos visto un movimiento tan salvaje como el que estamos viendo ahora. Con lo cual hablamos de, ya en aquel entonces era el peor mercado de la historia, hoy es sin ninguna duda el peor mercado que mucha gente probablemente hablará en los próximos años. Si trasladamos todo esto a otros bonos, es decir, no solamente a los bonos de gobierno, sino a los bonos privados, pues lógicamente todos los bonos se emiten con un cierto plazo, con lo cual todos los bonos tienen una cierta sensibilidad vía duración a la subida de los tipos de interés. Pero es que además los bonos privados tienen una cosa adicional y es la prima de riesgo
que un inversor les exige por encima de la que les pide a los bonos de gobierno. Si no, no tendría gracia prestar a un emisor de menos calidad crediticia si no le pidiéramos un premio adicional, ¿no? En un entorno en el que estamos viendo muchísima volatilidad, empezamos a hablar de recesión, empezamos a hablar de miedo, incluso empezamos a ver a mucha gente realizando ventas forzadas, pues los bonos privados también han tenido su correctivo. Si unimos los dos efectos, la ampliación de los diferenciales de esa prima de riesgo más el efecto duración, lo que vemos, por ejemplo, y este es el ejemplo europeo donde ha habido un movimiento brutal, el crédito no pagaba absolutamente nada, pero la gente consideraba que el 0,5 era mejor que el menos 0,20, con lo cual, aunque no remuneraba bien el riesgo, la gente seguía invirtiendo a costa de no tener prácticamente ninguna rentabilidad. El movimiento que hemos visto en la TIR ha sido de prácticamente 400 puntos básicos. Hoy el crédito de buena calidad en Europa paga alrededor del 4,5% y el high yield, que terminaba el año con unos niveles de remuneración por debajo de la inflación que teníamos el año pasado, pues han visto el movimiento también tan brutal que ha tenido de casi 600 puntos básicos en cuanto a rentabilidad esperada. Si lo comparamos con otros momentos de muchísimo estrés, y acuérdense cómo en la pandemia hablábamos de que había sido también una auténtica revolución, un tsunami en el mercado de renta fija, hemos dejado muy atrás esos picos del año 2020, en el caso del crédito sin duda, en el high yield estamos a punto, pero es que incluso estamos compitiendo con los niveles de estrés de la crisis del euro, que hoy en día son mayores incluso que lo que vimos en aquella época. ¿Cuál es la buena noticia? Porque de esto también hay que sacar lecturas positivas. Pues el correctivo tan importante que ha tenido el mercado de bonos vía precio, y fíjense que si quitamos los muy cortos plazos en Europa de bonos de gobierno, que se dejan un 4%, que ya es también para un inversor conservador ya es doloroso, pero en cuanto metemos el componente duración o el componente spread de crédito, el numerito que encontramos por aquí es casi más de los que invierten en renta variable que de los que invierten en renta fija. Hablamos de pérdidas entre el 15 y el 25% en muchos casos. La noticia buena es que, y nosotros en Avant hemos sido tremendamente machacones con el mercado de renta fija, los que llevan más tiempo con nosotros saben que lo hemos repetido hasta la saciedad. A principios de año o a finales del año pasado teníamos un mercado de renta fija muy poco atractivo, que pagaba muy poquito y que desde luego no remuneraba el riesgo que estaba por detrás. No teníamos ningún tipo de margen ni a una mínima subida de tipos ni a un empeoramiento de los spreads de crédito. A día de hoy, gracias a esas caídas tan fuertes que hemos visto, nos empezamos a encontrar muchas oportunidades en el mercado de renta fija. O sea, ahora nosotros somos constructivos con el activo. Pensamos que una manera de mirar hacia adelante es, con una predictibilidad muy fuerte, la TIR que un inversor ahora puede comprar cuando invierte en renta fija. Si pensamos de manera constructiva y pensamos, como nos decía antes Ángel, que la inflación se va a normalizar en niveles del 4, del 3, del 2,5%, que es lo que vamos a ver como media probablemente en los próximos años. Bueno, pues hoy ya nos podemos encontrar en el mercado de renta fija bonos de muy buena calidad que nos remuneren de manera razonable o prácticamente segura vía cupón la inflación que vayamos a tener en los próximos años. Con lo cual, evidentemente esto tampoco hay que romper la hucha e invertir todo de golpe porque cada semana o cada mes hemos visto mejores precios que la semana anterior o que el mes anterior. Sí que es verdad que pensamos que podemos estar cerca de los niveles máximos de estrés en el mercado de renta fija. Y en cualquier caso, el mercado siempre hace pico en los tipos mucho antes de que los bancos centrales lleguen a ese punto. Con lo cual vemos que aquí pues, probablemente gran parte de lo feo y de lo malo ya está puesto en precio, aunque, como antes decía Ángel, si la inflación sigue sin estar controlada, pues es probable que ese tipo terminal de corto plazo se pueda ir un poquito más arriba. En cuanto a la renta variable, y aunque los inversores en renta variable ya somos sufridores en lo que a crisis se refiere, pues la realidad es que el mercado de renta variable hasta ahora lo que ha hecho ha sido aguantar el chaparrón del mercado de renta fija. Y esa es la realidad. O sea, gran parte de las caídas que estamos viendo en el mercado de renta variable son contagio de gente que tiene miedo y se pone a vender y lo vende todo. Y luego saben ustedes que una de las maneras más típicas de valorar la renta variable es aplicar un modelo de descuento de flujos donde tenemos en el numerador
las ganancias que esperan o los beneficios que esperamos de esas compañías y en el denominador tenemos una tasa de descuento. Esa tasa de descuento hace apenas unos meses era prácticamente el 0%. Hoy en día esa tasa de descuento ha ido subiendo a la medida que subían los tipos de interés. Ahora le pedimos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, con lo cual el valor actualizado de todos esos flujos simplemente por la subida de tipos ha ido cayendo. ¿Cuál es el parte de daños? Bueno, pues esta es la foto de cierre del viernes pasado. Hoy tenemos un cierto alivio, los mercados venían subiendo con bastante fuerza, pero aquí estamos enseñando la foto de uno de los peores momentos del año. Lo que vemos así a primera vista es que no hay enormes diferencias geográficas. Otras veces sí decimos que la clave ha estado en tener más en Estados Unidos, menos en Europa o menos en mercados emergentes, etc. Este año la verdad es que las caídas a nivel geográfico son bastante democráticas. Se salva Japón, que llama la atención, o a algunos os puede llamar la atención por lo bien que aguanta. Es verdad que la bolsa no ha sufrido tanto, el castigo fundamental se lo ha llevado su divisa. Su divisa está absolutamente machacada, cotiza en mínimos de los últimos 30 años contra el dólar, con lo cual si a la bolsa japonesa le metemos el efecto divisa, pues estamos hablando de pérdidas muy parecidas también, ¿vale? Como decía, a nivel geográfico, todo bastante parecido. También llama un poquito la atención Europa, ¿no? Que estamos con una guerra en ciernes, con una crisis energética y, sin embargo, vemos que en términos de caída de precios, pues Europa aguanta también razonablemente mejor. Por seguir avanzando, y gracias a que uno de los sectores que se mantienen todavía en positivo en el año es el sector de la energía, por razones obvias, ya lo comentábamos, subida del precio del petróleo, del gas, de algunas materias primas, en lo que se llama las compañías más de sesgo valor o value, que recogen sobre todo el componente de energía, las caídas son algo más moderadas, aunque aún así vemos que el índice ya cae cerca de un 20%, ¿vale? Las caídas se han también contagiado en esta última parte del año, y donde estamos viendo probablemente el mayor castigo es en aquella parte del mercado que le han pasado dos cosas. Una, probablemente estaba un poco despendolada en cuanto a valoración después del COVID, que eso ya lo hemos comentado alguna vez. Y otra segunda cosa es que es la parte más sensible a la subida de los tipos de interés. Son aquellas compañías donde más les afecta actualizar la tasa de descuento en el denominador. Con lo cual, de media, las compañías de crecimiento caen un 34%. Hemos puesto aquí el ejemplo del Nasdaq, que es un índice que ha sido absolutamente incontestable durante la última década, no ha habido nada capaz de batir al Nasdaq. Bueno, pues ese índice que recoge a las principales tecnológicas americanas también se deja a cierre del viernes pasado pues casi un 35%, ¿no? Con lo cual, bueno, pues este es un poco el parte de daños que vemos en los mercados de renta variable. Aún así, y como nos gusta hacer siempre, si nos quedáramos aquí, nos estaríamos perdiendo, es como el que nada frente al que bucea. El que bucea ve más bichos, ¿no?, que los que se ven en la superficie. Bueno, pues si buceamos un poco en el mercado, y esta es la foto de las 500 compañías del Standard & Poor's 500 también a cierre del pasado 14 de octubre, el viernes pasado, pues así a simple vista vemos una cosa, ¿no?, que van de rojo como yo. O sea, predominan las caídas prácticamente en todos los sectores, a excepción de la energía, que ya lo hemos comentado antes, y de aquellos sectores que se consideran más defensivos, como puede ser el sector de seguros, el sector de las grandes farmacéuticas o algunas compañías de consumo básico. Es decir, o la energía o los componentes más defensivos son los que están aguantando, que también hacen media en esos índices cuando los hemos calculado. ¿Qué vemos también? Bueno, pues que en un primer orden de cosas, compañías absolutamente robustas, como es el caso de Apple, de Pfizer o de Procter & Gamble, todas se dejan de media al menos un 20%. Si bajamos un poquito y nos vamos a compañías que también se ven ahí muy bien, como Microsoft, como Google, como Amazon, como JP Morgan, estamos hablando de caídas que ya se acercan a la zona del 35% en el año. Y si seguimos avanzando incluso en compañías muy conocidas y de las que hemos hablado mucho, sobre todo porque cogieron muchísima atracción en la pandemia, no pretendo que nadie lea nada, pero son esos cuadraditos amarillos, estamos hablando de Nvidia, que es el fabricante de los famosos chips, que tantos quebraderos de cabeza han dado por su escasez durante la pandemia, Netflix, que conocemos todos, PayPal, que también conocemos todos, o Moderna, que fue una de las desarrolladoras de la vacuna. Estamos en todos los casos hablando de caídas, fíjense, de 60, 50%
Y eso solo en el año, porque si miran un poquito el pico de los precios, ya venían cayendo desde gran parte del año pasado y sobre todo ya venían cayendo en aquel momento en el que los bancos centrales empiezan a hablar de que la inflación no era transitoria y el mercado empieza a prever que probablemente el entorno de tipos de interés iba a ser diferente al que habíamos vivido durante los últimos años. Con lo cual, lo que vemos es que ya hay una parte muy, muy importante del mercado que está sufriendo un castigo muy significativo y que no se ve reflejada en la realidad de los índices. Creo que ninguno dudamos de la calidad de estas compañías, pero lo que han tenido es un correctivo en el precio muy, muy importante. Y fíjense que todas cotizan en mínimos y que han borrado el efecto de todo lo que se generó después de la pandemia. Cuando hablamos de si invertir en bolsa o si es un momento interesante para invertir en bolsa o no, y lo conjugamos con las caídas que hemos visto en los precios, pues lo que no podemos obviar es que al final el mercado lo que trata de poner en precio son los beneficios futuros. Esta es la foto que enseñábamos en mayo. Mayo ya llevábamos transcurridos unos cuantos meses, pero fíjense que el mercado, después del año 2021, que fue récord de beneficios, seguía esperando para el 22 y para el 23 un incremento muy robusto de los beneficios empresariales. De hecho, lo que llamaba la atención es que el primer trimestre fue mejor de lo que se esperaba. El segundo trimestre, que es el que se publica con el cierre de junio, es decir, durante todo el verano, también fue de media muchísimo mejor de lo esperado. Un 75% de las compañías batieron previsiones tanto de beneficios como de ventas. Con lo cual, lo que dice el mercado ahora es, bueno, probablemente no ha dado tiempo, veremos un cierto ajuste de los beneficios a partir de ahora que ya los bancos centrales han acometido alguna subida de los tipos de interés. ¿Se espera un descalabro de los beneficios empresariales? Pues la realidad es que no. O sea, fíjense, estas son las previsiones que tiene el mercado a día de hoy. Ya ha empezado o ya ha arrancado la temporada de resultados empresariales y la revisión de beneficios ha sido bastante exigua. Es verdad que le puede quedar un poquito de revisión, no seamos naif también en esto, porque es difícil hacer previsiones del daño real que se va a causar en la economía, pero tenemos que tener en cuenta que esta es una recesión probablemente muy distinta a otras que hemos vivido. Es una recesión buscada, es una recesión que además se va a producir con incrementos nominales muy importantes del PIB. Muchas de las compañías van a seguir teniendo crecimientos nominales muy importantes de sus beneficios. Lo vimos, por ejemplo, la semana pasada cuando publicó Pepsi. Pepsi vende exactamente las mismas unidades que vendía hace unos meses, pero está siendo capaz de vender cada una de esas unidades más cara, porque como es un productor de primer nivel, tiene capacidad de negociación y puede trasladar al precio final de los productos el incremento de costes que está teniendo, con lo cual no es evidente que tengamos que inferir que porque vamos a una desaceleración económica vayamos a ver un descalabro de los beneficios empresariales. Por eso pensamos que es muy, muy importante hacer esa labor de disección, de especialistas, de mirar una a una las compañías y de quedarse con la parte del mercado que sea más inmune al horizonte que tenemos por delante. Pero en ningún caso esperamos, aunque pueda haber un cierto ajuste todavía de estos números, no esperamos un descalabro en los beneficios empresariales. Si ponemos en conjunción la caída de precio con que los beneficios que se esperan son de media bastante razonables, pues lo que vemos es que un componente que a nosotros nos importa mucho, que es tratar de saber si estamos haciendo una compra inteligente. Es decir, uno nunca sabe si compra caro o barato, pero a veces hay señales que nos dicen si estamos comprando caro o barato. Hace unos cuantos meses, y sobre todo después de la pandemia, las valoraciones de la renta variable se nos habían ido a terrenos súper exigentes. Fíjense, pues casi en zonas de PER 25. Esto está muy por encima de lo que suele ser la valoración normal de las compañías. Hoy lo que podemos ver es que se nos han ido al rango bajo de valoración. Es decir, nos vamos a niveles de diciembre del 2018, que aquí el mercado, les recuerdo que cayó prácticamente un 20%, después del 35% que el mercado cayó en la pandemia, estamos en esta zona donde lo que podemos decir es que, de media, las bolsas de nuevo presentan valoraciones atractivas, aunque nosotros sabemos, y lo hemos dicho muchas veces, este año el partido se juega en la renta fija. La renta variable no se va a calmar hasta que se calme la renta fija. Pero es probable que, a menos que tengamos una mínima noticia positiva, también la renta variable refleje pues, que una gran parte del mercado ya está teniendo un castigo excesivo únicamente por culpa de la subida de los tipos de interés y no porque se hayan deteriorado sus fundamentales. Algo que nos gusta mirar mucho, y esto
también nos muestra un poco el sentimiento contrario, que la gente está deprimida, que hay malas noticias, que todo alrededor es negativo ahora mismo, pues no se nos escapa a nadie, ¿no? La inflación, la subida de tipos, el endurecimiento de las condiciones, la guerra, si vamos a tener petróleo para el invierno o no. O sea, lógicamente el pesimismo está instalado en el mercado, si no, no tendríamos los precios donde los tenemos. Pero empezamos a ver un cierto posicionamiento extremo, y este es un gráfico que veíamos esta mañana, que lo que de alguna manera refleja es cuánta gente está dispuesta a comprar protección porque espera más caídas en el mercado, que eso son las famosas puts, versus la gente que cree que es un buen momento para aprovechar oportunidades porque el mercado puede subir, que eso básicamente se refleja con comprando calls, ¿vale? O comprando calls. Lo que vemos es que el nivel de puts versus calls o calls está en 3-1. Y este movimiento, esto no lo habíamos visto ni siquiera en la crisis del año 2008, ni siquiera en los niveles también previos a la crisis del 2018. Con lo cual, esto no hay que cogerlo al pie de la letra, pero sí que nos da una cierta señal de que el mercado ahora mismo está absolutamente imbuido de pesimismo, y también eso puede explicar pues, cómo días como el pasado jueves o como hoy, a nada que vemos un poquito de claridad en los datos, el mercado demuestra que hay buenas oportunidades y que tiene ganas de subir. Pero como les decía, nosotros estamos manejando con lo difícil que es, con prudencia, el grado de exposición de las carteras, porque sabemos que la renta variable está siendo reactiva a lo que pasa en el mercado de renta fija. Esto me da pie a repasar el posicionamiento que tenemos en nuestras carteras. Y hemos querido también rescatar esta diapositiva, que es de la presentación de mercados que hicimos a principios del año. Veníamos de un año 2021 excepcional, donde además nosotros habíamos tenido un desempeño también excepcional, uno de nuestros mejores años de rentabilidad, y donde ya bueno, pues, insistíamos en el mensaje de que la renta fija no nos gustaba nada. Comenzábamos el año infraponderados en renta fija. Además, no queríamos tener ni riesgo de duración ni un excesivo riesgo de crédito. Preferíamos tener alternativas a la liquidez, a pesar de que la liquidez es dolorosa porque costaba dinero, pero es mejor perder el 0,5% cierto que perder el 20%, como vemos que se está perdiendo en el mercado de renta fija. Y como siempre, preferíamos tener gestores especialistas y estrategias muy flexibles, de tal manera que los propios gestores también pudieran ir adaptándose a las condiciones cambiantes del mercado. En la parte de renta variable, pues lo más importante es que manteníamos y mantenemos un sesgo muy importante en empresas de calidad. Gracias a eso empezábamos el año ligeramente sobreponderados también en el activo, porque estábamos muy infraponderados en renta fija. Habíamos reducido, después de un año excepcional, el componente más cíclico de la cartera. Acuérdense de que en el año 21 el value, después del horror que vivió en el año 2020, lo hizo bastante bien. Y empezábamos también arrancábamos el año con coberturas, que las habíamos construido durante la última parte del mes de diciembre del año pasado, porque los mercados volvían a estar bastante plácidos. En renta fija hemos sido tremendamente activos. Hemos pasado de un posicionamiento muy conservador a un posicionamiento bastante constructivo a día de hoy. Aquí les hemos dado dos referencias. La TIR de inicio de año era muy chiquitina, 0,75 en la cartera de renta fija, con una duración muy baja, del 1,43. Esta es la parte de Avante Selección, que saben que es nuestra cartera modelo, que coge el componente de renta fija. Esto le correspondería a un 50% si estuviéramos neutrales. Fíjense que la mitad de la cartera estaba en liquidez prácticamente, o en cuasi liquidez, y muy poquito de eso estaba en estrategias pues con algo más de riesgo. Lo que hemos hecho a lo largo del año y muy poco a poco, con dos momentos importantes que fueron el finales del mes de junio, que fue brutal para el mercado de bonos, y más recientemente con este último movimiento, ha sido ir limpiando esas opciones más conservadoras, que son las rojitas, e ir pasándolas a la parte verde, que son componentes donde ya la rentabilidad esperada pues es bastante más atractiva. De media hemos pasado a tener muy poquita más duración, o sea, 2 años aproximadamente, no hemos roto la hucha aquí, pero lo que sí hemos hecho ha sido picotear el cupón de la cartera, que ha mejorado considerablemente. Ya tenemos un cupón asociado a la cartera de renta fija de un 4%.
Es decir, ya hay una parte de la cartera que por lo menos nos va a permitir construir a partir de una rentabilidad del 4%, cuando hace apenas 9 meses la rentabilidad de partida era prácticamente cero o negativa. Aquí hemos añadido ya cosas con un nivel de estrés bastante considerable, pues fíjense que tenemos, por ejemplo, un fondo que combina crédito y high yield a nivel global con una TIR que ya se acerca a un 10%. Evidentemente esto no está exento de riesgo, si no, no pagaría esta rentabilidad. También en el mercado de high yield y de crédito podemos encontrar 6,6, 6,4 en la parte de high yield de muy corto plazo en Europa, de la mano de uno de los mejores gestores, rentabilidades superiores al 5. Y aquí todavía tenemos bastante munición para seguir mejorando la TIR de la cartera. Como les decía, hay que hacerlo poco a poco, el mercado sigue muy nervioso, sigue muy sensible a las noticias de la inflación y de los bancos centrales, pero pensamos que también las ventanas de oportunidad se cierran muy rápido y si no las vamos aprovechando, pues luego a lo mejor te tienes que lamentar porque nunca fuiste capaz de encontrar el momento oportuno. En la parte de renta variable, saben que nosotros no somos de dar grandes bandazos, no somos de ahora me voy del mercado, ahora lo pongo todo, sino que confiamos ciegamente en que hay que permanecer invertido, pero hay que tratar de que te pille con menos peso los momentos de caída y que te pille con algo más de exposición los momentos de subida, dentro de una gestión del nivel de exposición bastante razonable. A lo largo del año eso lo hemos hecho a través de coberturas. Hemos hecho coberturas, la verdad es que de una manera bastante contundente. El primer movimiento, quizá un poco contraintuitivo, y acuérdense que se lo contábamos a principios de año, es que las deshicimos justo el día de la invasión de Rusia a Ucrania, donde la volatilidad del mercado se disparó, la gente se puso súper nerviosa, vivimos una mitad del mes de febrero y un final del mes de febrero absolutamente cardíaco, pero la verdad es que el mes de marzo luego fue curiosamente positivo para los mercados. Los mercados en esto son tremendamente fríos y de hecho la guerra de Ucrania, salvo que haya algún acontecimiento Dios no lo quiera, pero que se enroque un poco más, la verdad es que el mercado prácticamente se ha olvidado si no fuera por el componente de la energía. Después el mercado pues siguió en un tono también bastante negativo, contagiado por ese arreón que tuvieron los bonos en el mes de junio. Nosotros aprovechamos aquí para incrementar un poco el nivel de exposición de las carteras. Compramos un poco de bolsa americana y un poco de bolsa europea, sobre todo para recomponer los niveles que te va quitando el mercado en la medida que cae. Y tuvimos un mes de julio absolutamente espectacular. O sea, la bolsa subió más de un 10% de media en el mes de julio. ¿Qué hicimos al finalizar el mes? Pues vender ese exceso que habíamos comprado por aquí y volver a poner coberturas por si seguían viniendo curvas por delante. Lo que hemos hecho recientemente ha sido deshacer parte de esas coberturas, lógicamente porque el movimiento del mercado también ha sido muy contundente. Entonces, es dificilísimo acertar con el timing, pero ven ustedes que de manera bastante a veces intuitiva, un poco contracorriente de lo que hace el mercado, nos ha permitido ir subiendo y bajando el nivel de exposición, pero sobre todo no habernos quedado fuera en dos momentos que de habernoslo perdido nos hubieran hecho pues muchísimo daño. Seguimos apostando muy firmemente por compañías de calidad. La verdad es que está siendo un pelín decepcionante en el año porque la calidad no está haciéndolo bien. Las compañías mejores del mercado se están viendo muy afectadas en sus cotizaciones por el incremento de las TIRs de los bonos de gobierno. También pensamos que si el mercado vira, como nos decía Ángel y como también decía Joaquín al principio, de estar solo preocupado por la inflación a estar algo más preocupado por qué tipo de recesión vamos a tener por delante, pues creemos, como dicen los ingleses, que es el place to be, o sea, el sitio en el que estar, ¿no? Compañías que no tienen deuda, con lo cual no van a tener que dejarse parte de su cuenta de resultados y pagar los costes de financiación, compañías que tienen poder de negociación, compañías que son bastante resistentes en sus modelos de negocio y luego que como tienen enormes capacidad de generación de flujos de caja, pues en momentos de crisis se pueden comprar aparte de la competencia, con lo cual creemos que es probable que en adelante pues estas compañías lo hagan bien, porque fíjense, aquí estas compañías están en el top 20 de la cartera de Avante Bolsa y de Avante Selección. O sea, no son ejemplos caprichosos, las tenemos en cartera. Todas ellas son máquinas de generar dinero y no han dejado de generar beneficios y de hecho no han dejado de generar beneficios en el año 2022, como ven aquí, tanto Visa como Microsoft, Mastercard, Alphabet. Sin embargo, ¿qué hemos visto?
pues el correctivo de precio ha sido brutal. Microsoft, lo hemos comentado antes, Alphabet también, pero Visa está cayendo más del 40% en el año. Schneider Electric, que es una de las compañías pues, probablemente más punteras de las industriales, está cayendo el 42% en el año, ¿vale? No les van a caer los beneficios de este orden, casi con total seguridad, con lo cual también sabemos que es dificilísimo comprar compañías de calidad a buenos precios. Normalmente son compañías que siempre cotizan con prima. Hoy el mercado nos las está dejando a niveles muy atractivos, con lo cual pensamos que la tesis de inversión es absolutamente más vigente que nunca en esta parte de la cartera, que es el grueso de nuestros fondos. Otra cosa que Ángel lo ha comentado antes, pero que ha sido también pues probablemente un quebradero de cabeza para muchísimos gestores, ha sido el mercado de divisas. Vimos hace unos días el episodio de la libra, cuando la primera recién estrenada ministra anunció el plan fiscal, destrozó su divisa. El yen japonés está también hecho unos zorros y lo que hemos visto es el movimiento del dólar contra el euro en este caso. Bueno, pues el dólar no ha dejado de apreciarse. Nosotros seguimos apostando fuertemente por Estados Unidos en nuestra cartera. Gran parte de la cartera de renta variable está invertida en compañías americanas. La Fed va por delante y es probable que la economía americana pues, también salga un poquito antes de todo esto, ¿no? Porque es robusta y sus compañías también lo son. El dólar ha sido un componente importantísimo en la rentabilidad del año para nuestras carteras. Se ha revalorizado, según qué día lo miremos, pues entre el 15 y el 20% en el año. También es verdad que ha habido muy pocos activos que este año hayan proporcionado un refugio a los inversores. Los bonos no han sido refugio, la duración no ha sido refugio, el oro no ha sido refugio, el dólar ha sido un refugio clarísimo en este movimiento de caída del mercado. Hemos tenido mucho dólar durante el movimiento de caída de los mercados, pero también sabemos que si en algún momento el sentimiento se torna algo más positivo, también sería razonable pensar que el dólar se calme un poco, con lo cual preferimos tener algo menos de dólar para la subida que lo que hemos tenido durante la bajada. Y esos puntitos son diferentes niveles a los que hemos ido iniciando coberturas. El timing aquí también es muy complicado. La suerte que hemos tenido es que hemos puesto mucha más cobertura en la parte baja del gráfico que la que pusimos en las estrellitas de más arriba. Pero simplemente que se queden con el mensaje de que seguimos teniendo dólar en cartera, pero tenemos pues, bastante menos dólar del que teníamos antes, porque ya el nivel de castigo del mercado pues, creemos que es bastante importante y nos daría mucha rabia acertar con la idea y que la divisa nos restara rentabilidad en esa subida. Ideas que estamos mirando. ¿Por qué ponemos ideas que estamos mirando? Porque pensamos que es momento todavía de manejar el nivel de riesgo de la cartera con una cierta prudencia. Además, ya ha habido bastantes conatos del mercado de subidas muy fuertes que luego se han visto corregidas en los días posteriores porque el mercado todavía está muy sensible. Hemos hecho un movimiento bastante considerable de subir el riesgo en la parte de renta fija, como les he contado. El siguiente movimiento que queremos hacer es subir el nivel de exposición de la renta variable. O sea, nosotros somos una casa que saben que siempre hemos animado a aprovechar las rebajas en bolsa. De momento, pensamos que estamos cómodos con ese ligero nivel de sobreponderación, pero hay cosas que ya empiezan a resultar bastante tentadoras y que sabemos que pues probablemente sean un componente de rentabilidad muy interesante para los próximos meses y años. Una de ellas, y aquí mucha gente que está, y veo caras conocidas que recuerdo de una exposición a otra, y probablemente un poco contra lo que estaba pasando en aquel momento, nosotros en diciembre del año 2020, en plena pandemia todavía, dijimos que queríamos bajar el peso en el sector tecnológico, sobre todo en las famosas FANG americanas, pero en general en el sector tecnológico porque las valoraciones nos parecían muy exigentes, compañías muy buenas pero que estaban muy caras. Bueno, hoy lo que hemos visto o lo que estamos viendo en la realidad, aquí hemos puesto de media todo el sector growth, ¿vale? Es que el movimiento que hemos visto en los precios lo que ha producido es un abaratamiento en las valoraciones, en el famoso PER. ¿Y qué podemos ver? Bueno, pues que hemos vuelto a niveles pre-pandemia. Probablemente el gráfico de valoración es menos intuitivo porque es el ratio precio-beneficio, pero por verlo de una manera más sencilla, esta es la cotización, esta es la evolución de los precios. Fíjense cómo se recuperó muy fuerte. Este es el movimiento de marzo a junio.
Después iniciamos un rally absolutamente espectacular que duró prácticamente hasta finales del año 2021 y desde entonces la caída ha sido brutal. ¿Qué tenemos aquí? Por hacer el ejercicio fácil. En esta última pata, el mercado ha borrado todas las ganancias producidas en el rally post-pandemia. Vamos a pensar en el mundo que tenemos hoy. Hemos pasado una pandemia, somos más dependientes que nunca de la tecnología, necesitamos empresas innovadoras, necesitamos invertir en ciberseguridad, necesitamos invertir en almacenamiento de datos, en un montón de cosas. Hoy la tecnología es más importante de lo que era antes y, sin embargo, los precios es como si no hubiera habido una pandemia por medio. Con lo cual, también pensamos que aquí empieza a haber ideas muy interesantes porque se ha corregido parte de aquel exceso que se produjo un poco al calor de la pandemia. Lo mismo puede aplicar a otro componente del mercado que es muy sensible también, ¿no? Y donde vimos también pues probablemente una euforia de SPACs, una euforia de OPVs, o sea, las pequeñas y medianas compañías. Las pequeñas y medianas compañías experimentaron, perdón de la palabra, un auténtico despendole desde el punto de vista de las valoraciones. Hemos puesto, o sea, ni siquiera hemos puesto toda la escala porque eso se va a 200 y pico, pero fíjense cómo estaba absolutamente disparatado. Muchas compañías, de hecho, aquí ni siquiera son compañías que tienen beneficios y lo que hemos visto ha sido una corrección absolutamente brutal del nivel de valoraciones, que incluso las pequeñas compañías, que son mucho más reactivas y que siempre van por delante en la caída, también es verdad que suelen ser las que antes reaccionan también cuando el mercado empieza a vislumbrar un poco la luz, pues ven que han vuelto al rango bajo de valoración. Si lo miramos en precio, como hemos visto antes, pues de nuevo hemos borrado todo el exceso producido durante el COVID. Son dos ideas que están muy correlacionadas, primero por el tema de las valoraciones y segundo por la reacción a los tipos de interés, pero pensamos que son dos ideas que, de hecho, estamos trabajando en ellas con la idea de ponerlas en marcha en nuestras carteras. Algo que también se está viendo muy penalizado son los mercados emergentes. Lo que estamos viendo en muchos casos es que los emergentes no tienen el problema de inflación que tenemos los desarrollados por primera vez en mucho tiempo. Tampoco están acometiendo subidas tan agresivas de tipos de interés como estamos haciendo nosotros, pero lógicamente en un momento, sobre todo en el que el dólar se ha apreciado tanto y que el sentimiento económico también decae, pues las cotizaciones de los mercados emergentes están muy deprimidas, con lo cual, con un pelín de cuidado también es algo que estamos mirando, pero quizá mucho más interesante y más intuitivo son las dos ideas que les acabo de comentar. Para ir terminando, vamos a mirar un poco los números de cómo lo están haciendo nuestras estrategias. Este es Avante Selección, que es la cartera que combina en el escenario central al 50% renta variable con renta fija y activos del mercado monetario. A cierre del último liquidativo que tenemos, que es el del 12 de octubre, el fondo cae en el año el 12,7%. A simple vista lo que vemos es que estamos viviendo el peor año de la última década. Lo cual, bueno, pues no es moco de pavo. También es verdad que el año pasado construimos un colchón bastante interesante y eso nos permite, y esto es muy importante, que nuestros inversores, a pesar de la que está cayendo, pues de momento todavía mantienen los niveles prepandemia, ¿vale? Es decir, no hemos borrado de golpe 5 o 6 años de rentabilidad, como está ocurriendo en el mercado de renta fija, o 4 o 5 años de rentabilidad, como está ocurriendo en muchas patas del mercado de renta variable. Mirando hacia adelante, ya comentábamos que ahora construimos a partir de rentabilidades más altas. El mercado de renta fija nos aporta de media ya un 4%, con la probabilidad de que lo subamos algo más, y también probablemente el mercado de renta variable, cuando se recupere, lo va a hacer con cierta fuerza, con lo cual somos razonablemente optimistas con el escenario que tenemos de generación de rentabilidad para el futuro, ¿vale? Pero, lógicamente, no voy a dulcificar el resultado, no es un buen resultado. Evidentemente, estamos perdiendo dinero en el año, todos los activos están cayendo. Si lo ponemos un poco en relativo, podría ser bastante peor, pero lo que ven aquí es el resultado hasta la última fecha. Si miramos a Avante Bolsa, que es el hermano mayor que invierte únicamente en renta variable, pues lo que vemos es que los inversores de renta variable no están tan mal cuando hemos tenido una cartera diversificada a nivel global, a nivel sectorial, con un componente importante de dólar. Y aquí sí que estamos hablando de el enorme colchón que generamos el año pasado, pues lo que ha hecho es que retrocedamos
a niveles de la mitad del año 2021, pero todavía estamos hablando de niveles de rentabilidad, incluso de niveles de dolor, que para un inversor de renta variable, aunque lo pongamos en contexto con la última década, sabemos que no son niveles donde que alguien que invierta en renta variable se deba preocupar de manera importante, ¿vale? Y aquí, una vez más, siempre vamos a tener carteras diversificadas, siempre vamos a tener o vamos a intentar tener a los mejores gestores del mercado, pero también pensamos que las crisis son magníficas oportunidades de construir hacia adelante. La verdad es que nosotros entendemos, y quería terminar con una reflexión antes de dar paso a las preguntas. Esta frase no es nuestra, primero porque solemos hablar en español, pero nos ha parecido interesante hacer la reflexión. Es el tiempo que permaneces en el mercado, no intentar adivinar lo que pasa, que es el famoso market timing, lo que construye la creación de riqueza a largo plazo. Entendemos que estamos viviendo una época de un montón de sobresaltos, no solamente en las noticias, probablemente también tenemos más exposición que nunca a las noticias. Llevamos 5 años con 3 crisis, lo cual estamos reduciendo el tiempo medio en el que vivimos una crisis 18, 20, 22. Hombre, el año que viene nos toca no, ¿no? Si seguimos la misma lógica. Bromas aparte, una anécdota del tipo también de mercado que estamos viviendo. El Standard & Poor's 500, el índice americano, desde la Segunda Guerra Mundial, solo ha caído más de un 20% en un año natural en 3 ocasiones. Les digo los años 73, 2002 y 2008. Años en los que pasaron cosas bastante gordas. Si este año termina como está, rompiendo esa barrera del 20%, sería el 4.º año desde la Segunda Guerra Mundial. El movimiento que experimentaron los mercados en las 3 anteriores ocasiones fue de subidas que en el peor de los casos fue de un 25%. Entonces sabemos que en los mercados hay que intentar aguantar el chaparrón, hay que intentar poner en foco en preservar el capital dentro de lo posible. Creo que con lo difícil que está siendo el año, pues los resultados son razonables dentro del contexto que se está produciendo y lo que tenemos que ser ahora en una segunda pata es ágiles, valientes, para aprovechar todas estas oportunidades y disfrutar, evidentemente, de los años buenos que nosotros estamos convencidísimos de que van a venir. Solo me queda agradecerles su asistencia, que hayan llenado esta sala, la confianza, la paciencia, el aguante con estos mercados tan complicados y bueno, espero que tengamos próximas visiones de mercado donde nos volvamos a centrar en buenas noticias y en buenas rentabilidades. Muchísimas gracias y abrimos el turno de preguntas.